OLAM 7 Internacional presenta su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. OLAM 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a su programa Verdades Bíblicas. Estamos una vez más aquí en el canal OLAM 7. Gracias al Señor que nos da esa maravillosa bendición. Y estamos aquí dispuestos a abordar otro de los temas bíblicos más, como tiene por nombre La Escritura Responde. En este momento tenemos un invitado especial. ¿Cuál es su nombre, hermano? Alfredo Bravo. Bienvenido al programa. Que el Señor le bendiga. Antes de abrir la Escritura e iniciar este programa, me gustaría que tengamos palabras de oración para que Dios pueda ser el que nos dirija en todo este programa. Vamos a orar. Nuestro Padre y nuestro Dios que estás en el cielo, alabado y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, porque su misericordia, su amor se extiende hacia cada uno de nosotros al darnos el don y el privilegio de la vida. Le pedimos perdón por nuestros pecados, iniquidades y transgresiones. Le rogamos que por su gracia podamos ser lavados y limpiados en la sangre del Cordero. Nos ponemos de rodillas aquí a rogar una bendición especial sobre todas las personas que escuchan este programa. Sea usted con cada uno de ellos, usted conoce sus problemas, sus luchas. Y queremos rogar la bendición especial para que al abrir su palabra el Espíritu Santo pueda hablarnos a nuestro corazón, de tal manera que podamos exponer su palabra como usted quiere que se haga. Gracias, Padre, por su amor y su misericordia. Levántenos con su bendición. Te lo suplicamos y agradecemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Ok. Queremos dar un saludo muy especial a todos nuestros hermanos que miran este programa de Verdades Bíblicas en diferentes lugares del mundo. Sean también bienvenidos a su programa. Ok, en este momento tenemos algo muy especial que ver. Vamos a estudiar o a responder algunas preguntas. Nuestro hermano tiene algunas preguntas que muchas veces están en el ambiente y quizás a veces eso nos trae muchas dudas acerca de lo que las Escrituras dicen. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos ahí? Bueno, mi hermano, en esta tarde, ¿verdad? Queremos querer aclarar algunas dudas sobre algunas preguntas bíblicas que realmente se mantienen en el ambiente y a veces nosotros creemos, bueno, esta es la verdad de Dios o realmente yo estoy equivocado porque otros piensan de otra manera. Entonces, una de las preguntas que yo tengo, ¿verdad? En esta tarde es la siguiente. Nosotros cuando leemos en el libro de Hechos, en el capítulo 10 del libro de Hechos, la palabra de Dios nos presenta que el apóstol Pedro recibió una visión en la cual se le presenta, ¿verdad?, todo tipo de animal inmundo y se le dice mata y come. Esto significa que podía comer de todo, eliminando todas las restricciones que ellos, como judíos, tenían en relación al tipo de alimento que debían comer. Ok, en primer lugar me gustaría aclarar algo. Yo sé que como este mensaje se escucha en diferentes lugares del mundo, quizás algunos lugares sea de mañana, tarde, entonces igual a veces estamos aquí y decimos tarde, mañana, entonces queremos aclararle que en este momento, pues especialmente que estamos aquí estudiando, queremos responder esa pregunta. Ok, esa pregunta está relacionada a lo que se encuentra en el capítulo 10 del libro de Hechos. Hay una historia maravillosa. Pero antes de llegar ahí, quisiera ver un punto muy interesante que las Escrituras presentan. Vamos a ir al libro de Isaías. Isaías en el capítulo 28. Vamos a leer Isaías capítulo 28. Y vamos a leer en el versículo 13, Isaías 28, 13. ¿Qué dice? Así, la palabra del Señor le será precepto tras precepto, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito ahí, otro poquito allá.
hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. La palabra de Dios nos presenta un principio muy interesante que es importante tomarlo en cuenta siempre que vamos a estudiar las Escrituras, porque mucha gente lee la Biblia y no considera estos aspectos. Es decir, cuando dice aquí el versículo reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito aquí, otro poquito allá. Dios nos enseña un principio muy importante y el principio es respetar el contexto de cada texto. ¿Ya? Porque cuando nosotros respetamos el contexto, entonces nosotros vamos a entender lo que dice el texto. Pero si no respetamos el contexto, entonces, es decir, el contenido que está antes y después, nosotros vamos a tener complicaciones. Y es por esa razón que en el mundo existen un sinnúmero de organizaciones religiosas que hacen una doctrina de un versículo que quizás no se entiende ni la cultura, no se entiende el idioma, no se entiende muchas cosas y por eso Dios nos enseña aquí que tenemos que respetar este punto. Ahora, siguiendo esta regla, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 10. Para entender realmente qué fue lo que realmente se dijo, porque en Levítico 11 hay una serie de reglamentos donde Dios presenta la diferencia entre animales limpios y entre animales inmundos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que considerar eso. Ahora, en el libro de Génesis 1:29, Dios enseña cuando Dios puso al hombre en el huerto del Edén, Dios no le dijo al hombre, al ser humano, de que ingeriera o consumiera alimentos de origen animal, sino que su alimentación era de frutas y semillas. Sin embargo, vamos a leer el capítulo 10 de Hechos para entender realmente qué es lo que Dios o el Señor Jesús nos quiere presentar en este capítulo. Vamos a leer parte de la historia para entender lo que está diciendo. Vamos a leer en el versículo del 1 al 3 para iniciarlo. Dice la palabra del Señor. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía La Italiana, piadoso que veneraba a Dios con toda su casa. Daba muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba en su cuarto y le decía, Cornelio. Leamos el 4. Él lo miró fijamente y espantado preguntó, ¿qué quieres, Señor? El ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han subido como un memorial ante Dios. Amén. Entonces, necesitamos entender este principio. Esto que presenta aquí. Cornelio dice que era un romano, obviamente. Sin embargo, él no era del pueblo de Dios, no era judío. Pero la palabra de Dios dice que era un hombre piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, es decir, con toda su familia. Él honraba a Dios, él le servía a Dios. ¿Iba a decir algo? Sí, según notamos, vemos aquí, este hombre como estaba muy relacionado con el pueblo judío, estaba muy cercano, ¿no? Exactamente. Porque vemos, ¿no?, que dice que él se ponía en relación de mantener una relación cercana a Dios, y no solo él, sino él y su familia, o sea, como que había una bastante relación cercana con este pueblo y sus enseñanzas. Ok, pero miramos algo muy interesante que se presenta ahí. Dice que en el 4 un ángel le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido como un memorial delante de Dios. Es decir, todo lo que haces, tu servicio, tu obra, tu fe, ha subido delante de Dios y Dios quiere te manda una respuesta, Dios te manda más luz. Eso es lo que quiere decir el versículo. Ya. Ahora, ¿por qué Dios le manda más luz? En primer lugar, por eso es importante entender esto. ¿Cuál era el objetivo de lo que se menciona en la historia del capítulo 10 de Hechos? Hay una necesidad, y la necesidad es de que el hombre quiere conocer la verdad de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo. Leamos el versículo 5, 6, 7 y 8 para ir entendiendo. Envía ahora hombres a Job y haz venir a Simón, de sobrenombre Pedro. Este posa en casa de Simón el curtidor, que tiene su casa junto al mar. Apenas el ángel se fue, Cornelio llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de su confianza. Le contó todo y los envió a Job. Amén, qué interesante. Dice, el ángel se le aparece y le dice que envíe a buscar a un hombre llamado Simón, que obviamente es el apóstol Pedro.
porque era el que tenía el mensaje de Dios a quienes se les había dado el mensaje. Si nosotros notamos, el ángel no le explica nada de lo que él tiene que hacer. Ya, porque otro hubiera pedido, no, aquí está el ángel de Dios, que el ángel me explique. Sin embargo, Dios lo pone en contacto con los que tienen el mensaje de Dios. Ahora, vamos a seguir leyendo el versículo 9, 10, 11, 2, hasta el 14, del 9 al 14, para entender, y 15. Al día siguiente, cuando ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea a orar, cerca de la hora sexta, el mediodía. Sintió hambre y quiso comer, y mientras le preparaban algo, le vino un éxtasis. Vio el cielo abierto y que descendía algo como un gran lienzo, que atado por las 4 puntas bajaba hasta el suelo. En él había toda clase de cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo. Y una voz le dijo: levántate, Pedro, mata y come. Pedro contestó: Señor, no, ninguna cosa profana e impura he comido jamás. La voz le habló por segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames profano. Esto sucedió 3 veces y el lienzo fue subido al cielo. Amén. Entonces, ahí encontramos algo muy interesante. Dice que Pedro tenía, ¿qué cosa? Hambre. Pero el relato bíblico dice que los hombres estaban por llegar a la casa donde él estaba ahí, donde Simón el curtidor. Y dice que él mira en una visión que un gran lienzo venía, pero había algo muy interesante. Dice toda clase de cuadrúpedos, es decir, en otras palabras, toda clase de animales inmundos. Ahí habían sopilotes, águilas, serpientes, etcétera, lagartos, bueno, todo tipo de animales. Ya no está hablando solamente de una variedad. O sea, de todo tipo de todo, de todo. O sea, no era excepto no animales de 4 patas, no eran aves, no eran reptiles, no, sino de todo, incluyendo los reptiles. Porque en la misma visión el apóstol Pedro le dice: nunca he comido nunca nada inmundo. Ya. Así. Y Pedro estaba relacionado con lo que en Levítico 11 se enseña. Ahora, aunque Pedro tenía hambre, le dice: Señor, yo nunca he comido cosas, jamás. Si noten el detalle el énfasis que la Escritura dice: jamás he comido tal cosa. Él nunca había comido todas esas cosas. Ya. Y no pienso que la fue a comer después. ¿Por qué? Por lo que sigue diciendo. Leamos el 17. Mientras Pedro pensaba qué significaba esta visión, los hombres enviados por Cornelio, averiguando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Llamaron y preguntaron a Simón Pedro posaba, si Simón Pedro posaba ahí. Mientras Pedro pensaba en la visión, el Espíritu le dijo: 3 hombres te buscan, levántate y ve con ellos sin vacilar, porque yo los envié. Amén. Notemos algo muy interesante que se presenta en el versículo 17. Mientras Pedro pensaba en la visión, en lo que significa la visión. Es decir, él no entendió de que, bueno, ya Dios me mostró que hay que comer animales inmundos, ya está. Ahora, notemos otro detalle que presenta el versículo, porque el Señor le dice: lo que Dios limpió no le llames común. Una pregunta que nosotros deberíamos de hacernos: la muerte de Cristo, ¿cuál era el propósito que tenía? Es decir, ¿cuál era el objetivo de Jesús al venir a morir? ¿Que el ser humano se alimentara de animales inmundos o que el ser humano sea limpiado del pecado? Bueno, tenemos entendido, ¿verdad?, que el propósito de Cristo es morir para pagar la deuda que el hombre tenía por el pecado, ¿no? Y ese es el don de Dios. Correcto. Un regalo gratuito, dice la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios entonces nos está diciendo claramente qué es lo que está pasando ahí. Ya, no está hablando exactamente de comidas. Y nosotros podemos ver varios registros bíblicos donde, por ejemplo, en una ocasión, en el Evangelio de San Juan dice que Jesús tenía hambre y sus discípulos fueron a buscar comida que ahí en Samaria, y sin embargo cuando viene él dice: yo ya comí, y él no había comido nada literalmente, simplemente había presentado la palabra. Entonces, aunque tengan hambre física, no significa que la visión estaba hablando de comida física, sino estaba hablando de algo
muy diferente, porque dice de lo que Dios limpió. Y Dios está hablando de la limpieza del hombre, de la limpieza del pecado en sí. Pero sigamos leyendo la historia. Dice que el versículo 19, el Espíritu le dice a Pedro, ¿cómo le dice? Vamos a leer. Tres hombres te buscan. ¿Ya? Y dice el versículo siguiente, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos. ¿Por qué iba a dudar? Porque nosotros leemos en otra parte de las Escrituras que el apóstol Pedro tenía como dificultades cuando venían personas que no eran de su propia cultura, que no eran judíos. Bueno, era entendible, ¿no? Porque recordemos que el pueblo judío no tenía una relación estrecha con los gentiles, o sea, con la gente de otras naciones. Y Pedro era celoso en eso, y eso es importante que estamos viendo acá. Yo creo que Pedro era celoso con lo que Dios había dicho. Correcto. Y entonces, exactamente. Pero cuando se le da la orden del cielo, ok, esta gente te busca, aunque son de otras naciones, no dudes. Iba a ir con ellos ¿para qué? Porque el ángel lo había mandado para que le fuera a predicar a gentiles que no eran del pueblo de Dios. Ahora, sigamos leyendo el versículo, vamos a leer del 21 en adelante para entender la idea. Entonces Pedro descendió a los hombres enviados por Cornelio y les dijo, yo soy el que buscáis, ¿por qué habéis venido? Ellos respondieron, el centurión Cornelio, varón justo y respetuoso de Dios, que tiene buen testimonio de toda la nación judía, ha recibido aviso de un santo ángel de que vayas a su casa para que oiga tus palabras. Amén. Le comienzan a relatar la historia. Vamos a avanzar para que entendamos cuando ya el apóstol Pedro llega a la casa de este varón. Y vamos a leer del 26 al 28 para ya entender la idea de lo que se está presentando. Pero Pedro lo levantó diciendo, levántate, que yo también soy hombre. Hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame profano o impuro. Amén. Y mi versión dice común o inmundo. Entonces, la palabra de Dios se explica por sí sola. Aquí no estamos poniendo un versículo o tratando de hacer decir lo que no dice. El apóstol Pedro fue bien claro. Cuando llega de Cornelio y toda la gente se había reunido, obviamente todos estos no eran judíos. ¿Ya? Y imagino que Cornelio, alegre, contento porque iba a llegar un mensajero que un ángel lo había recomendado, entonces toda la gente estaba allí dispuesta a ver, bueno, este hombre, si un ángel lo recomendó es porque es un hombre de Dios. Y por eso cuando Cornelio, el versículo 25, miró a Pedro y se postró de rodillas porque era parte de la costumbre pagana, y Pedro lo levanta, mira, yo puedo ser un enviado de Dios, pero igual yo soy un ser humano, yo soy un hombre. Y entonces, pero en el versículo 28, Pedro le dice, ustedes saben ya, los que no eran los gentiles, sabían que los judíos no se mezclaban, no les daban el mensaje a los gentiles, ya. Los judíos no se juntaban con esta gente, porque se dice, qué abominable es para un judío juntarse o acercarse a extranjeros. Pero Dios me ha mostrado, ¿qué es lo que había mostrado Dios? Un lienzo de animales inmundos. Y le dice, y por eso es que Pedro estaba pensando, ¿qué significa esa visión? En el momento el Espíritu le dice, mira, tres hombres te buscan. Y no dudes de ir con ellos, no vayas a decir, no, estos son extranjeros, estos son inmundos, estos son sucios, estos son perros, porque tenían esa expresión también. Y entonces le dice, no dudes de ir con ellos porque yo los he mandado. Y les hace ver de que el propósito de la muerte de Cristo era para que todo ser humano pudiera recibir la salvación. Eso es lo que dice Juan 3:16. Para que todo el que cree, no solamente el judío. Y por eso el apóstol Pablo en una ocasión, él dice, ya no es judío ni griego. Ya, porque él enfatizando de estas costumbres radicales que se estaban dando, que se habían dado, y había hecho una separación de tal manera que muchos ponían peros para la predicación del evangelio. Pero allí, el versículo 28, el apóstol Pedro aclara que lo que Dios le había mostrado era que ningún ser humano le llamara común o inmundo. Entonces la visión estaba relacionada con los prejuicios y no con alimentación. Porque nosotros podemos ver en Isaías 66, vamos a leer
Isaías capítulo 66. Vamos a leer en el versículo del 15 al 17. Vamos a leerlo. El 15 para iniciar. Ved, el Señor vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Amén. Ahora la pregunta que nos podemos hacer, ¿ese versículo está hablando de la primera venida de Jesús o de la segunda venida cuando Él viene con poder y gloria? Bueno, aquí dice, vendrá con fuego. Recordemos que en la primera venida Él no vino de esa manera. Correcto, salta a la vista de que viene de una manera glorificada. Ahora vamos a leer el 16 y el 17, pues es decir, es un evento que viene en el futuro, que aún no se ha cumplido y está por cumplirse. Porque el Señor juzgará con fuego y espada a todo hombre, y muchos serán los muertos por el Señor. Los que se santifican y se purifican en los huertos, uno tras otro, los que comen carne de puerco, culebras y ratones juntos, serán talados, dice el Señor. Amén. Entonces la palabra de Dios aún hace énfasis de que los que comen carne de cerdo y animales abominables serán talados, aún hablando en el tiempo de la segunda venida de Jesús. Entonces la palabra de Dios es bien clara y nos aclara muy bien todos estos puntos. Yo creo que quedamos claros, ¿verdad? Amén. Estamos claros del asunto, ¿no? Que el propósito realmente que Dios tenía con esa visión, con esa enseñanza. Ok, entonces vamos a hacer un corte para poder entrar para contestar otra pregunta, a ver si nos alcanza el tiempo. En los valles celestiales.
Una vez más, seamos bienvenidos a este programa de Verdades Bíblicas. Damos un saludo especial a los hermanos que nos miran por las diferentes redes sociales, por YouTube, por el canal Holan 7 Internacional. Vamos respondiendo con la ayuda de Dios algunas preguntas que quizás a veces nos hacen dudar en las Escrituras. Por eso el programa se llama de este momento, La Escritura te responde. Ok, ¿hay alguna pregunta más que podamos, con la ayuda de Dios, responder? Sí, tenía otra pregunta. Y la pregunta es, hay un tema que se trata mucho en la Biblia, Ajá. del cual se habla mucho, ¿no? Y es en cuanto a la salvación por fe y gracia, mediante el cual se presenta que las normas dadas a Israel tuvieron su término con la obra de Cristo, apoyando estas enseñanzas con estos versículos. Lucas 16:16, la ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan, dice la palabra. Ajá, el otro versículo. Y el otro versículo es Romanos 10:4, el que dice la palabra de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, dice. Ok. Vamos a ir al libro de Lucas 16:16 y luego vamos a ir a Romanos para entender realmente qué es lo que Dios nos está diciendo. Ya, porque quizás a veces entendemos mal el término bíblico. Vamos a leer Lucas 16:16. Vamos a ver. La ley y los profetas fueron proclamados hasta Juan. Desde entonces se predica la buena nueva del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. Amén. Vamos a leer en el versículo 17. Sin embargo, es más fácil que desaparezca el cielo y la tierra antes que caiga un punto de la ley. Amén. Aparentemente el texto es contradictorio. En primer lugar dice el Señor Jesucristo, la ley y los profetas fueron hasta Juan. En segundo lugar dice, primero pasa el cielo y la tierra antes que se quite una tilde, una jota de la ley. Entonces, ¿cómo es esto? Ya. Bueno, tenemos que partir con la idea de que las escrituras originalmente no fueron escritas en nuestro idioma. Y cuando Jesús menciona estas palabras de la ley, en ocasiones la ley, que también significa Torah, que es lo que es el Antiguo Testamento, y cuando dice la ley y los profetas fueron hasta Juan. Es decir, lo que el Señor está tratando de decir, está hablando de la dispensación judaica y luego venía la dispensación cristiana. En otras palabras, el periodo de tiempo donde Dios trabajaba directamente con el pueblo judío y ahora que el evangelio iba a ser dado a todo el mundo. Ya, por eso en Mateo 21, él dice algo muy interesante. Vamos a ver. En San Mateo capítulo 21, vamos a leer en el versículo 43. San Mateo 21, 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda sus frutos. Amén. En mi versión dice, será dado a la gente que produzca los frutos de él o del reino de Dios. Entonces, cuando dice, la ley y los profetas fueron hasta Juan, no está diciendo en ningún momento y por ninguna razón que la ley es los 10 mandamientos, porque ahí se refiere al Antiguo Testamento, a la parte donde era el mensaje dado solamente a los judíos, pero Jesús dijo, el reino de Dios será quitado de ustedes los judíos y será dado a la gente que produzca los frutos de él. Pero no está hablando del decálogo. ¿Por qué? Porque en el versículo 17 dice, es más fácil que pase el cielo y la tierra antes que falle una tilde de la ley. Porque por eso en una ocasión en Mateo 5:17 Jesús también hace énfasis en esto. Vamos a leer Mateo 5:17 y 18. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abolir la ley de los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni un punto de la ley perecerá sin que todo se cumpla. Amén. Entonces, ¿qué dice Jesús? No piensen que yo vine a abolir.
Ya él no está diciendo que vino a abolir. Entonces lo que quería decir allá en el libro de Lucas, que ese periodo de tiempo para los judíos, para la nación, se estaba agotando. Ya por eso en una ocasión, la palabra de Dios en el libro de Daniel 9 dice, 70 semanas, le dice al profeta Daniel, están determinadas y determinadas cortadas para tu pueblo y para tu santa ciudad. Ya para poner fin al pecado. ¿Y desde cuándo iba a ser? Dice, desde la orden que se vaya a restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas más 62. Y luego dice, por la otra semana dice, se confirmará el pacto con muchos. O sea, ahí se cumplían las 70 semanas que fue con el apedreamiento de Esteban y el evangelio dado a todos los gentiles, a todo el mundo. Porque en el versículo 18 Jesús dice claramente, es más fácil, dice, que pase el cielo y la tierra que una tilde o una jota de la ley pasara, porque una jota es la letra más pequeña en hebreo. Entonces, hasta que todo se haya cumplido, en otras palabras, Dios no quitó o Cristo no vino a abolir la ley. Ahora, pero vamos a leer Romanos capítulo 10, versículo 4. Romanos capítulo 10, versículo 4. ¿Qué dice? Dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo para justificar a todo el que cree. Amén. Vamos a leerla en esta versión porque en una versión así, en la versión del 60, Reina Valera del 60, la mayoría de hermanos que leen dicen, ahí está, dice, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Amén. A veces muchas personas lo dicen con un cierto aire de triunfo, como aquí está, el fin de la ley es Cristo, ya vino Cristo, la ley se acabó. Sin embargo, la palabra fin se puede usar en diferentes contextos y uno tiene que considerar esto. ¿Cómo así? Bueno, es muy sencillo. El fin no solamente es la finalidad, el final. La terminación, sino se puede traducir como el propósito, ¿ya? Porque lo que realmente dice aquí, si nosotros decimos el fin de la ley es que la ley se acabó porque Cristo vino, pero si nosotros afirmaríamos ese concepto, si nosotros decimos que eso está correcto, entonces tendríamos que admitir que es correcto adorar ídolos, tendríamos que admitir que no es malo robar, tendríamos que admitir que no es malo matar, porque como vino Cristo, ya todo esto no se puede, ¿cómo podemos decir que es algo malo? ¿Ya? Entonces, el fin de la ley es, el propósito de la ley es conducirnos a Cristo para justicia a todo el que cree. Ya, por eso el salmista dice, la ley es perfecta que convierte el alma, porque la ley es como un espejo. El mismo Pablo en Romanos 7, vamos a leer. En Romanos capítulo 7, vamos a leer el versículo 7. ¿Qué dice? ¿Qué diremos pues? ¿Es la ley pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado sino por medio de la ley, porque tampoco hubiera conocido la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Amén. Entonces, el mismo Pablo dice claramente allí de que él no hubiera conocido que es malo codiciar si la ley no dijera, no codiciarás. Entonces, ¿cómo sabemos que es malo? Porque la ley lo dice. Porque la ley lo dice, la ley nos muestra. Entonces, si yo digo de que como vino Cristo ya la ley perdió el valor, la Biblia está hablando de la finalidad, el propósito de la ley es llevarnos a Cristo, porque la ley nos muestra que somos pecadores y solo en Cristo hay salvación. Solamente en Cristo hay limpieza de pecado. ¿Iba a decir algo? No, es correcto, ¿verdad? Porque la palabra nos presenta que el único que limpia pecado es Cristo, ¿no? Y es a través de Él, no es a través de otra cosa. Pero como Pablo decía ahí, no, miro que Pablo está diciendo algo muy importante, de que si no hubiera conocido, no tuviera, la ley no dijera algo, él hubiera mantenido esta condición de pecado, porque él no conocía, pero cuando la ley le muestra, entonces él mira que él está en una condición pecaminosa. Correcto. Ahora, el apóstol Santiago en el capítulo 1, vamos a leer en el versículo del 23 al 25, donde
nos presenta una semejanza de lo que estamos hablando ahorita. Santiago 1, del 23 al 25, vamos a leer. ¿Qué dice? Si uno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la ley perfecta, la ley de la libertad, y persevera en ella, no es oyente olvidadizo, sino cumplidor. Este será feliz en lo que hace. Amén. Entonces ahora vamos a entender un poquito. Primero el apóstol Santiago está hablando aquí y dice, si alguno es oidor de la palabra y no la hace, no la cumple, dice, es semejante a alguien que se mira en un espejo. La ley es como un, ¿qué dice? Espejo. Es un espejo. ¿Y qué es un espejo? Algo que representa tu figura. Correcto, uno se mira. Ahora, ¿el espejo puede cambiarnos? No. No, uno se mira como está, si tiene un defecto, si está mal vestido. Entonces, pero dice el versículo 25, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad. Y ahora podemos decir, ¿y cuál es esa ley de la libertad? Bueno, Santiago capítulo 2 del 10 al 12 nos explica cuál es la ley de la libertad para entender. Vamos a leerlo. Santiago 2 del 10 al 12. Porque el que guarda toda la ley y ofende en un solo punto es culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Si no cometes adulterio pero matas, ya eres transgresor de la ley. Hablad y obrad como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice claramente aquí que la ley de la libertad es la ley que es presentada en los 10 mandamientos, el decálogo, porque ¿a dónde dice no cometerás adulterio? ¿A dónde dice no matarás? Si no es en los 10 mandamientos. Por lo tanto, la palabra de Dios dice que esta es la ley de la libertad. Dice, si miramos, dice, atentamente la ley de la libertad. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ver yo la ley de la libertad? Porque la ley de la libertad me va a mostrar qué es el pecado y qué es el problema que tengo yo, cuál es el pecado en el cual yo vivo. Y entonces cuando yo mire atentamente dice la ley de la libertad, ¿y qué más dice el versículo? Y persevera en ella, es decir, la guarda, la obedece, no siendo, dice, oidor olvidadizo. Ya que no se nos olvidó, leímos que es malo robar y siguió robando. Ya, entonces dice, seremos bienaventurados en todo lo que se hace. Eso es lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Correcto, así es. Ahora, por otra parte, en el libro de Primera de Juan, en el capítulo 2, en el versículo 3 y el versículo 4 nos dice algo muy interesante relacionado a la ley. Vamos a leerlo. Y estamos en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. En esto sabemos que conocemos a Dios y guardamos sus mandamientos. El que dice yo lo conozco y no guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él. Amén. La Biblia dice en San Juan 17:3, el mismo Juan escribe que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Sin embargo, ¿cómo nosotros podemos saber que conocemos a Dios? El versículo 3 de Primera de Juan 2 es claro y específico. En esto sabemos que nosotros conocemos a Dios. ¿Por qué conocemos a Dios ahí? Porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios, es el carácter de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros lo miramos en la palabra de Dios es tan claro, tan sencillo, que ahí lo presenta. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos que es el carácter de Dios? Ok, vamos a leer Romanos 7:12 para saber cómo es que es el carácter de Dios, porque puede decir que uno que estamos inventando, pero no, la Biblia lo dice, Romanos 7:12. ¿Y cuál es el carácter de Dios? Bueno, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno. Vamos a ver cómo es la ley. Leamos Romanos 7:12. Dice, la ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Amén. Entonces, la ley dice que es santa, justa y buena. Ahora, ¿y cómo es Dios? Dios es santo, Dios es justo y Dios es bueno. Entonces, la ley es el carácter de Dios. Ahora, por eso, en Primera de Juan 2, dice, en esto nosotros sabemos que conocemos a Dios. Si guardamos, dice, Sus mandamientos. sus mandamientos. Por esa razón, Jesús, en San Mateo 7 dice que algunos les dirán, yo no los conozco. No conozco. Ahora, ¿por qué? Porque dice el 4, el que dice, yo le conozco
y no guarda sus mandamientos, el tal dice, es mentiroso y la verdad no está en él. La gente mucho se preocupa, bueno, ¿y a dónde está la verdad? Dice, en todos lados hay iglesias, todo el mundo predica, todo el mundo enseña. Pues la Biblia aquí dice claramente, el que dice que conoce a Dios, que se relaciona con Dios, que vive con Dios, que hace la voluntad de Dios, dice que tiene que guardar sus mandamientos. Y cuando habla de los mandamientos está hablando del decálogo y está hablando del sábado también, porque estaba dentro de los 10 mandamientos. Pero dice que el que le conoce y no guarda, no obedece, no lo pone en práctica los mandamientos de Dios, es un mentiroso, dice. Y la verdad no está en él, es decir, no hay verdad, aunque haga milagros. Y por eso la Biblia dice que los falsos cristos, los falsos profetas harán grandes señales, grandes prodigios, de tal manera que harán descender fuego del cielo a la tierra, de tal manera que todo el mundo se quedará impresionado, impactado, pero no hay obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, el fin de la ley, el propósito de la ley es llevarte a Cristo y no desobedecer la ley para llegar a Cristo, porque ¿cómo vamos a estar ahí? Como dice Pablo, ¿cómo los que hemos sido lavados perseveraremos en el pecado? De ninguna manera. Ahora, vamos a Mateo 7. San Mateo capítulo 7. Hay algo que hemos estado hablando aquí. Yo creo que no es bueno dejarlo pasar por alto. Mateo 7. Vamos a leer en el versículo 22 al versículo 24. ¿Qué dice Mateo 7? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les diré, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice algo muy interesante, maravilloso aquí. Muchos, y usa la expresión muchos, me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Lo interesante es que en la época que vivimos, mucha gente se dice ser profeta de Dios. Y en el nombre de Jesús dice profetizo y tal cosa, y esto, y ordeno, decreto. ¿Ok? Y en el nombre de Jesús dice sale el demonio. Y en el nombre de Jesús se hacen milagros. Pero el versículo dice 23. Y entonces les diré, nunca los conocí. La clave de la salvación, por eso Jesús lo dice en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Porque Él les dirá a los que hacen milagros, pero que no obedecen la palabra de Dios, nunca los conocí. Los que no obedecen los mandamientos. ¿Y por qué no le conocí? ¿Y por qué no los conoció? Porque dice que no guardan los mandamientos. Ah, porque dice ya, el que dice que le conoce y no guarda es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Y qué es la verdad? La verdad no es una información, la verdad es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, nunca los conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Y la palabra maldad en griego es anomía, que significa apartados de mí, violadores de la ley. Ese es el problema. No los conocía, ¿por qué? Porque violaban, transgredían, desobedecían los mandamientos de Dios. Entonces, el propósito de la ley es llevarnos a Jesús. No que Jesús me haga o me separe de la ley de Dios. En ningún momento dice que me tengo que separar de la ley de Dios. Al contrario, sino, y por eso el apóstol Juan dice, el que dice que le conoce y no guarda es un mentiroso y la verdad no está en él. Yo creo que quedamos claros, ¿verdad? ¿O hay algo más? Sí, bueno, como dice, ¿verdad? Si es mentiroso, la palabra de Dios determina, ¿no? Que una mentira es un pecado. Correcto. ¿Verdad? Porque un pecado es una de la transgresión de la ley. ¿Verdad? Y entonces al transgredir la ley, entonces el hombre se vuelve un pecador y por lo tanto no tiene derecho a la salvación. Y hay algo que cuando hablamos de mentiras, vamos a leer 2 citas bíblicas más. Leamos San Juan 8:44. Porque me llama la atención que alguien me decía un día de estos de que igual, si vos podés decir una mentira y morir, dice, te vas a salvar. Dice, la gracia te cubre. Pero miren lo que dice San Juan 8:44. ¿Qué dice? 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir.
Él ha sido homicida desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo que él mismo es, porque es mentiroso y padre de mentira. Amén. Entonces, ¿la mentira de quién es, dice? Del diablo. Del dice la diablo. palabra. Entonces, si decimos mentira, pues entonces estamos siguiendo al diablo. Si no guardamos sus mandamientos, seremos mentirosos. Correcto, exactamente. Y entonces dice, somos hijos de él. Ahora, vamos al libro de Apocalipsis. Me gusta lo que dice en Apocalipsis. Hay una expresión muy interesante que se presenta ahí. En los últimos capítulos, capítulo 21, en el versículo 27, vamos a ver qué dice. Hablando de la Nueva Jerusalén, perdón. No entrará en ella ninguna cosa impura, ni quien cometa abominación o mentira, sino solo lo que está escrito en el libro de la vida del Cordero. Amén. Miren qué interesante, y va relacionado a hablando de las cosas inmundas. Número 1 dice, no entra en ella ninguna cosa inmunda. Y si yo como algo inmundo, pues yo estoy inmundo. O que hace abominación. También practicar cosas abominables en la Biblia se refiere a diferentes tipos de abominaciones religiosas, abominaciones en la moralidad, abominación aún en la comida, en la alimentación. Ahora, o mentira. Si no dice aquello que están escritos en el libro de la vida. ¿Qué está diciendo? Que los mentirosos no están escritos ¿a dónde? En el libro de la vida. Sí, si no está escrito en el libro de la vida, está perdido. Ya el versículo es claro, dice, no, los mentirosos no entran ahí. Ok, está interesante el programa de preguntas y respuestas de la Biblia. La Escritura responde, pero yo creo que hemos llegado ya casi al final de este programa. Vamos a escuchar un himno para luego terminar con una oración. Bueno, prácticamente hemos llegado ya al final de este programa, Verdades Bíblicas. Ya nos ajustaría el tiempo para contestar otra pregunta, pero en el próximo programa, si el Señor nos permite, pues estaremos aquí con la ayuda de Él, siempre con la ayuda de Él, tratando de responder y explicar cada inquietud, cada duda que hay en las Escrituras. Quizás muchas personas tienen dudas y gracias por su colaboración al ver este programa. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con palabras de oración. Vamos a pedirle a nuestro hermano Alfredo que nos despida en oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, santo, glorificado sea su nombre, aquí en la tierra como ya en los cielos. Queremos dar gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor que estás preocupado por tus hijos. Gracias porque en tu palabra hay luz para que podamos discernir los errores del enemigo. Te suplicamos, Padre, que derrame siempre sobre cada uno de nosotros y sobre tus hijos, todos aquellos que nos están viendo en diferentes lugares, diferentes partes, por diferentes formas, Señor, que también tu Espíritu sea derramado para que la luz de la verdad pueda tocar sus corazones. Tú nos has ayudado hoy a discernir estas verdades, estas enseñanzas, y nos muestra, Señor, que la gracia se recibe a través de ponernos en armonía con tu santa ley, porque si transgredimos tu ley, no somos merecedores de tu gracia. Le suplicamos, Padre, denos sabiduría y entendimiento para aferrarnos a estas verdades, que sea usted siempre con nosotros. Así suplicando una bendición especial, Padre, para cada uno de los que nos ven en diferentes partes, para los que trabajan y puedan hacer posible llevar este mensaje a través de estas pantallas, Señor. Todos estos favores, Padre, se lo estamos pidiendo y suplicando en el nombre de su Hijo amado Cristo Jesús. Amén. 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 Olam 7 Internacional presentó su programa Verdades Bíblicas, dirigido por el hermano Douglas Bravo, programa que te ayudará a estudiar, escudriñar e investigar las verdades bíblicas para encontrarse con Jesús a través de los estudios de las Escrituras. Olam 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando.